verdad es un placer y es un orgullo poder abrir el micrófono de A24 para escuchar nuevamente este testimonio y que no queden dudas de qué lado estamos. Belén, ¿cómo estás? Nacho, equipo, buenas tardes. Bueno, estamos en la localidad de Río Cuarto porque hoy comenzó el juicio por el caso de Solange Muse. Seguramente te acordarás de ella y todos aquellos que están escuchando. La joven que luchaba en su momento, en plena pandemia, 2020, agosto del 2020, luchaba contra una enfermedad, contra el cáncer. Y en sus últimos días de vida, Nacho, ella lo único que pedía es que su padre, que estaba en Neuquén, llegara hasta la provincia de Córdoba, donde ella estaba en ese momento a causa de la pandemia, que terminó dejándola en cuarentena allí. Y ella solo esperaba el abrazo de su padre, que llegara él. Su padre desde Neuquén, junto a su cuñada, hicieron todo lo posible para llegar a la provincia de Córdoba. Todos los testeos, hicieron PCR, todo había dado negativo. Llegaron a Huinca Renancó y es aquí donde lo frenan por un testeo que aparentemente había dado dudoso y por ese motivo no los dejaban ingresar. Volvieron escoltados con 4 patrulleros, un montón de horas manejando, incluso Nacho no los dejaban parar ni siquiera para ir al baño. Pablo llegó a Neuquén, se hizo el PCR y el PCR había dado negativo. 6 días después fallece su hija en la provincia de Córdoba. Pablo está acá con nosotros. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy un día, imagino, totalmente conmovido para vos, ¿no? Sí, muy conmovedor. Volver a revivir todo lo que pasamos en esa situación, ese 16 de agosto del 2020, junto con Pablo Oviedo, que también declaró hoy. Y fue muy duro, muy movilizante. Y es el inicio de todo lo que va a pasar en estos días. Y esperemos que la justicia realmente sea justicia y no injusticia como hasta el día de hoy. En un momento el fiscal hizo foco en muchas cuestiones que pasaron, como por ejemplo la fiesta de Olivos, como por ejemplo médicos truchos. ¿Qué te pasa a vos por la cabeza, digo, cuando vos, haciendo las cosas bien y en regla, intentabas simplemente despedirte de tu hija? Sí, la falta de humanidad que en ese momento tuvimos fue el doctor Andrada, director del COE Zona Sur, el cual tomó la determinación de no ingresar a Córdoba y hacernos regresar a Neuquén en una burbuja, como bien dijiste, escoltado por la policía de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Fue algo muy duro lo que se pasó, muy duro para Solange. Solange lo vivió todo en carne propia en la situación que nosotros estamos envolviendo y esperarme ese domingo para almorzar, cosa que no pudo ocurrir y no poder despedirnos como ella tanto lo necesitaba. Las últimas palabras que escuché de Sol fue el jueves 20 a las 11 de la noche, que nos dio las bendiciones y no escuché más nada de ella. Nacho, te escucha Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Te escucho y no puedo dejar de emocionarme. Primero quiero preguntarte qué sentiste en el momento de declarar. Hoy te tocó revivir y reabrir algo que para vos imagino es muy doloroso, pero también es la necesidad de la búsqueda de justicia, que eso también te debe movilizar, también en la memoria de Sol. Contame un poco eso, cómo fue estar ahí plantando de alguna manera bandera con la verdad, con lo que pasó, para que los responsables paguen por lo que hicieron. Algo tan cruel que a 5 años parece inimaginable, ¿no? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Sí, fue, como dije antes, revivir todo nuevamente, ver la cara de los imputados, no los conocía personalmente, siempre fue por nombre. Poder expresarme y decirle en la cara que no era médico, que era una persona inhumana, por lo que había hecho, por no contemplar el estado de Solange y el estado de Pablo Oviedo. Fueron muchas sensaciones encontradas, de bronca, de impotencia, y resguardarse un poco las palabras por respeto a Solange, pero la verdad que muy movilizante todo. No esperaba esto, claro. Si uno lo esperaba 3 años atrás y bueno, una vez que dieron la fecha de juicio, estar acá y enfrente de esta gente realmente da más bronca de lo que uno tenía antes. Pablo, Javier Díaz hoy, es un juicio con sabor a poco porque tendría que haber más personas del lado del banquillo de los acusados, ¿sí? Pero recordemos algo, digo para que nos indigne más. Solange muere en 2020, estamos hablando de agosto.
unos días antes se estaba haciendo la fiesta de Olivos. En la Quinta de Olivos, el cumpleaños de Fabiola Yáñez. ¿Se acuerdan que nos decían, tienen que quedarse, sean conscientes? Sí. Este papá quería ver a su hija. No es que quería ir a una fiesta. ¿Sí? ¿No es cierto, Pablo? Sí, es así. Nos enteramos un año después de la fiesta de Olivos, lamentablemente. Y en el banquillo deberían estar los responsables directos del COE, Ledesma, Claudio Viñeta, el ministro de Salud, doctor Cardoso, los cuales ellos mismos violaron el protocolo que habían inventado en esa época, el regreso a casa, el regreso por fuerza mayor, por causa de enfermedad. No lo respetaron y, bueno, las consecuencias ya las sabemos. Lamentablemente, después de 5 años atrás, es un juicio histórico en la República Argentina contra lo que se pasó, la falta de humanidad y el avasallamiento a los derechos humanos, Pablo, en democracia, así que sí, eso va a te iba ser decir. como un Eso te iba a precedente decir. para que el resto de los argentinos puedan llevar a cabo sus demandas y buscar la verdad, lo que fue lo que buscamos todos. En el caso de Solán, que ella se expresó en vida, pero muchos argentinos pasaron por la misma situación. Mucha gente que no pudo despedir a sus seres queridos, que incluso también confiando en la buena fe de los que conducían en ese momento el aislamiento social obligatorio, bueno, tomaron eso como una bandera y lamentablemente se resignaron a no poder despedir a sus familiares. Pablo, ¿qué te genera, y sin entrar en consideraciones políticas porque no es lo que busco, sino desde el punto de vista personal, cuando vos ves esas imágenes de ese momento, de todo lo que vivimos los argentinos, ¿qué te genera más allá de tu caso en puntual, que me imagino de ser terrible, una carga adicional tremenda? ¿Cómo crees que se va a recordar en 20 años esta situación de no poder siquiera tocar a una persona, de no poder abrazarse con los seres queridos? Mira, en principio la Carta de Sol ya quedó como patrimonio de la biblioteca De los argentinos. Congreso de la Nación. De los argentinos, exacto. Correcto, no, sin partido político. La señora Villarroel estuvo totalmente de acuerdo, ella pasó por una situación similar con su padre, así que acá no hubo acto político ni nada por el estilo, fue algo de corazón, porque lo precisábamos, y calculo que es una carta que la escribió Sol de corazón, con toda su bronca y sus miedos, y pidiendo por sus derechos, y hasta mi último suspiro, tengo mis derechos, fue lo que escribió, nadie me va a arrebatar eso. Y bueno, eso va a quedar de acá 50 años, 100 años, pues esa carta tiene un tratamiento especial, tanto en el papel como en la tinta. Claro. Así que eso es para el recuerdo de todos los argentinos, más el memorial, una plaza que ella lleva, que está en San Antonio Este, que lleva el nombre de ella. Yo creo que son muchas las cosas que nos van a hacer recordar lo que pasó en pandemia. Y ni hablar de la parte política, que en esa época estuvo todo de acuerdo en lo que estaban haciendo. Pablo, incluso te agrego algo, Nacho, que Sí, me comentaba recién Pablo, muy cortito nada más. Recién le preguntábamos, bueno, Solán llegó a Córdoba en febrero del 2020 y ella muere en agosto del 2020. Y le preguntaba recién si ya estaba grave cuando llegó a Córdoba, porque fue solamente ese pequeño tramo entre febrero a agosto lo que hace que termine precisamente ya con su vida. Y él me dice que no, que incluso ella estaba bien cuando vino acá a Córdoba, pero que lamentablemente fue la pandemia y esta cuestión también de no poder estar junto a su familia lo que llevó a que empeore mucho más la situación. Claro. Pablo, con respecto a esto que decía Belén y a lo que conversábamos recién, Lucía te saluda, ¿cómo estás? Entiendo que debe ser, y esto tiene que ver con una pregunta más personal, ¿cómo se rearma una familia después de semejante tragedia? Y si crees que la condena cuando llegue va a llegar a sentar un precedente para el resto de las familias que han tenido que atravesar lamentablemente en la época de la pandemia una situación similar a la tuya. Sí, es difícil, la familia no se recompone, es como una herida abierta para todos, no cambia totalmente todo, no realmente se termina una parte de la vida y es la realidad. Yo creo que lo entiende, que perdió un hijo, sabe la situación que uno pasa, y más en las condiciones que fue en pandemia, de hasta mismo no poder despedirte como uno quisiera o haber querido, y
Y duele y lo sentís, lo llevas adentro todos los días. Lo que recordás, lo que pasó, las palabras que ustedes mismos dijeron, el estúpido que sale va a pagar las consecuencias, bueno, todas esas cosas que no se olvidan. Pero es lo que pasó, lo que nos tocó vivir, y bueno, ya estamos en las últimas instancias, recién hoy arrancó el juicio, ver qué es lo que pasa y el viernes de la semana que viene escuchar la sentencia. Pablo, ¿cómo era Sol? Para cerrar, ¿cómo era Sol? Contanos, para que quienes no tuvimos la oportunidad de conocerla, ¿cómo era? Se nota con lo que escribió que era una persona que defendía mucho sus derechos, justiciera, pero contanos un poquitito más de Sol para que todos los argentinos que están escuchando sepan quién era Solange. No, Sol era una persona excepcional, luchadora. Calcula que luchó durante 10 años con su cáncer y a pesar de eso, hacer rayo, quimio, todo, iba a trabajar normal, no pedía permiso, no faltó nunca, siempre fue muy responsable, estudió para ser azafata, se recibió, no ejerció porque le habían ofrecido una aerolínea extranjera, le ofreció trabajo y por no dejar la familia no lo aceptó. Muy familiera, le gustaba muchísimo viajar, siempre con nosotros y una persona excepcional, muy empática, lo demostró en su carta en la cual dice que sabía que no era la única que pasaba por la misma situación. No, un ser hermoso, divino y lleno de amor para todos. Pablo, te agradecemos mucho, te abrazamos a la distancia, la verdad que estamos con vos, acá no puedo ser objetivo, tengo que decir, estoy de tu lado siempre, Pablo. La verdad que desde que me enteré de tu caso me conmovió mucho, tener el gusto de hablar con vos, la verdad que es un orgullo para todos nosotros y estamos con vos y vamos a seguir ahí para que se haga justicia. Gracias Nacho, te agradezco a vos y a todo el equipo y como siempre dije, siempre estuvimos acompañados por la prensa, menos TV Pública, la única que nunca me entrevistó. Y ¿Nunca te entrevistaron? Común del Estado de la Argentina. ¿Nunca te entrevistaron, Pablo, en la TV Pública nunca, Alberto Fernández? ¿Nunca te entrevistó? Televisión pública nunca. Mirá, tanto que pedían empatía. Fue la única que viste cómo es. Sí, pero bueno, fue la única que nunca tuvimos una nota. Les agradezco muchísimo y... Gracias, Pablo. Gracias por...